Después de varias semanas de discusión y polémica, el Frente Amplio confirmó su postura respecto al plebiscito de reforma constitucional que promueve el PIT-CNT para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones. El sábado pasado, el Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó por unanimidad una resolución que da libertad de acción a los sectores para apoyar o no la iniciativa de la central sindical. El documento, además, explicita el alcance de esa libertad de acción. Por ejemplo, dispone que no deberán usarse los recursos comunes del Frente Amplio para la campaña impulsada por las organizaciones sociales ni para oponerse a ella. Por otro lado, se aprobó también por unanimidad otro texto con las bases para el diálogo social sobre reforma de la seguridad social que el Frente Amplio impulsará si vuelve al gobierno en 2025. En los próximos minutos vamos a profundizar en ese documento en particular y para eso estamos con el economista Jorge Polgar, integrante de la comisión encargada de redactar ese texto. Ustedes ubican al economista Polgar, fue subsecretario de Economía y Finanzas, fue presidente del Banco República, también presidente del Banco Hipotecario en los gobiernos del Frente Amplio. Economista Polgar, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cuándo surge esta propuesta de diálogo social, concretamente? Sí, es unas cosas que se resolvieron, como ustedes repasaban, se resolvieron el sábado por unanimidad, que es la propuesta del Frente Amplio para continuar en camino de resolver en forma duradera, nunca definitiva, pero duradera, los problemas que subsisten de seguridad social en Uruguay. Esto se viene trabajando específicamente para este plenario. Hay consideraciones de esto en el programa, en la propuesta de programa que se va a aprobar en diciembre, y de esto hace meses. De hecho, no se ha dejado de trabajar desde que se era gobierno y desde que hubo que formalizar una integración para la Comisión de Expertos de Seguridad Social que había convocado el gobierno. Entonces, en realidad el trabajo es de meses. Esta comisión que coordiné con Juan Castillo, que integraba un conjunto de personas más que trabajaron mucho para elaborar un documento que se sometió a la consideración del plenario del sábado, como ustedes repasaban, y que tuvo unanimidad, estaba trabajando aproximadamente hace 3 semanas. Uh-huh. ¿Romina? Economista Polgar, quería preguntarle, a ver, ¿en qué se diferencia esta instancia, esta propuesta de diálogo social con la que propuso este gobierno, ¿verdad? A partir de la ley de urgente consideración, donde se creó aquella comisión de expertos. En aquel ámbito, recordemos, estuvieron representados, bueno, entre otros, el PIT-CNT, la academia, el sector empresarial. Lo que plantea el Frente Amplio no implica repetir, digamos, todo ese proceso nuevamente. No, en absoluto, en absoluto. En principio, Uruguay tenía, ya antes de comenzar este gobierno, identificado problemas en su sistema de seguridad social. El gobierno decidió abordar un aspecto de eso, que es el aspecto de jubilaciones y pensiones, no en forma integral. El Frente participó, hizo propuestas, como todos saben, votó en contra, centró sus críticas en algunos aspectos y la solución dada por el gobierno en la ley no contó con las mayorías políticas ni en la población como para dar saldado el tema. Saldado el tema no quiere decir que es de una vez y para siempre, ni que hay una causa nacional en que todos uruguayos y uruguayas y sus organizaciones estén de acuerdo. Es generar un conjunto de mayorías y un estado de convencimiento de la población de que es una solución participativa, sostenible y duradera, que se irá modificando. No fue así, fue en un clima polémico, no fue de alta participación. El Frente Amplio centró sus críticas y tempranamente dijo que esto se resolvía con una metodología que el propio Frente Amplio aplicó, que es de diálogo social. O sea, el Frente Amplio tiene posición sobre el tema de seguridad social. ¿Usted dice que el Frente Amplio ya lo aplicó? El diálogo social sí, el Frente Amplio tuvo una activa modificación del sistema de jubilaciones y pensiones, de distintas cajas, del sistema general, en distintos momentos, y hizo un diálogo social. Tiene experiencia, y no es un invento uruguayo, es una recomendación de la propia Organización Internacional del Trabajo. Pero eso es la metodología, tiene una consecuencia política, es hacer un esfuerzo deliberado en un diálogo guiado, dar grandes participaciones. Cuando uno dice diálogo social no está reivindicando lo que decimos a veces, ¿no? La verdad en el otro, no, es una metodología de trabajo aceptada y probada,
buscando justamente esto, que estas leyes que son un contrato a largo plazo de cómo organizamos la vida en un país, y en este caso la vida que tiene como seguridad social, tenga unas bases más sostenibles. Esto lo definió hace tiempo, lo concretó el sábado, tomó varias decisiones el sábado. Lo interesante desde el punto de vista político, que ustedes decían que era un poco la aproximación a este tema esta mañana con la audiencia, es que políticamente esto es una fortaleza del Frente Amplio y es una novedad en el mapa político en este tema y tan cerca de las elecciones, porque Uruguay termina discutiendo temas previsionales y de jubilación muy cercanos a las elecciones. Tan así que inclusive el gobierno ahora está en un brete, el actual gobierno, porque envía un proyecto urgente, el de la caja provisional, con muy poco tiempo para discutir. Eso nos da una idea de que estas cosas se discuten con tiempo. Entonces el Frente Amplio tomó esa decisión en este contexto por unanimidad, ratificatoria de las críticas, la preocupación que tenía y que tiene por la seguridad social en Uruguay, por los problemas no resueltos, ¿sí? Y por la metodología para resolverlos. Eso fue unánime. A ver, vamos a entrarle al documento, vamos a ir de a poco en el documento. En una parte se afirma que este diálogo social que impulsa el Frente Amplio busca una reforma integral como respuesta a la ley regresiva aprobada por el gobierno, y me detengo acá, y no en contraposición con el proceso de reforma constitucional promovido por organizaciones sociales y políticas. Esta última frase es una concesión a los sectores que dentro del Frente Amplio respaldan la iniciativa del PIT-CNT. No, para nada, si no, no hubiera sido un documento por consenso. El Frente lo resolvió políticamente con madurez y con unidad. No es contradictorio, porque el Frente Amplio busca una reforma integral. Acá el consenso del Frente Amplio es que hay necesidad de seguir reformando. Uno puede interpretar la falta de grandes mayorías en esto, los descontentos subsiguientes y la reacción de parte del movimiento social en cuestionar esta reforma, yendo por el camino del plebiscito, como una reforma que no conformó, más allá de los problemas que tienen las reformas de seguridad social, que muchas veces no traen buenas noticias para todos. Y no es contradictorio porque el Frente Amplio tiene un camino propio importante, y esto es una continuidad de las críticas que el Frente hizo. Ahora, si este mecanismo, el diálogo, no fuera contrapuesto de la iniciativa del PIT-CNT, el Frente Amplio habría elegido la opción de apoyar la campaña, esa reforma constitucional. En absoluto. Por ejemplo, yo qué sé, hay un punto, por mencionar uno, que es bien crítico, digamos, que eliminaron no la SAFAP, ¿no? Parece que en este camino el Frente Amplio no está con la eliminación de la SAFAP. Varias cosas, Emiliano. Este es un camino distinto de una fuerza política llamada al gobierno, ¿verdad? Y que está trayendo un aspecto metodológico no menor, que es un diálogo social. El diálogo social no lo aplicó el gobierno, ni está en el contexto de la iniciativa de junta de firmas. Es un camino propio y es una buena expresión de cuando tanto se habla de la independencia de las organizaciones sociales de los partidos políticos, y no solo del Frente Amplio, de los partidos políticos, y de los partidos políticos de las organizaciones sociales. El Frente Amplio tempranamente, cuando quedó claro sus puntos de críticas a la ley, a lo largo de todo el proceso de discusión y de votación, lanzó la idea de diálogo social. El diálogo social tiene una metodología de trabajo distinta a recolección de firmas y distinta a encerrar en una comisión algunos meses un conjunto de expertos. Y para eso tiene las definiciones de identificación de problemas que dan continuidad a las críticas que hizo el Frente Amplio y que coincide con los problemas que todos coincidimos que tiene la seguridad social en Uruguay, y que esta reforma del gobierno, que contó con pocas mayorías, apenas las mayorías para poder aprobarla, no solucionó. Es una preocupación y no lo solucionó, y tenemos varios ejemplos, ¿no? Problemas de implementación, no deja ser injusta, dudas sobre un sistema arcaico de cómo financiarlo, de un déficit creciente que los técnicos atribuyen a que es dudoso luego de todos los cambios cuántos puntos del PIB ahorra en función de cómo se ajuste, no quiero aburrir la audiencia, cómo se ajuste la partida complementaria, por ejemplo, y que mantiene un conjunto de identidades. Por eso es que hay un estado de ánimo en la población cuestionadora de esta reforma. El gobierno la llevó adelante porque identificó, como el resto del sistema político, que había necesidad de una reforma. Es mala la reforma. Y el Frente Amplio tiene posición, no se abstiene sobre estos temas, no está ausente de su campaña electoral, y llega por unanimidad, con un camino propio, independiente de los movimientos sociales y distinto al que eligió el gobierno. Es el diálogo social. Identifica un conjunto de temas, ¿sí?, entre otras cosas, sobre los cuales nada dice la reforma, de la reforma del gobierno, que es el financiamiento. Y no la discusión si más o menos financiamiento, un financiamiento distinto, como llegó, por ejemplo, la propia ley de seguridad social. Es decir, el diálogo social
caja bancaria, con participación del gobierno, las patronales y los trabajadores. Porque en el mercado laboral del futuro, el futuro ya el actual, el viejo esquema de trabajador de plantilla, como la gran mayoría del empleo, ya está siendo cuestionado y tenemos un alto porcentaje de trabajadores independientes. Esos no están contemplados en sus derechos. Entonces, Frente Amplio lo que hace es identifica un conjunto de problemas, una línea de continuidad con los problemas que tiene el Uruguay, los identifica de una metodología para abordarla. Y reivindica en ese punto, específicamente reivindica la importancia del ahorro, la importancia de un pilar solidario y la importancia de un pilar contributivo. Vamos a ir yendo a esos capítulos o a esos lineamientos, pero le pregunto así, en general, primero en general, ¿cuál es el espíritu de estas bases para el diálogo social sobre reforma de la seguridad social? ¿Cuál es el espíritu de este planteo que ustedes hacen contrastado o comparado con la ley votada este año en el Parlamento? ¿Son los puntos 1, 2 y 3, estos que aparecen en la página 3? Sí, son 4 puntos. A ver, ¿los podemos dar así en titulares? Usted tiene el documento a la vista. Sí, acá. A ver. Yo lo tengo. La audiencia no, pero... Revisar íntegramente el sistema de financiación de la seguridad social, considerar, en el punto 2 dice considerar los efectos de la incorporación de la tecnología. En el punto 3, mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia en el sistema de seguridad social. Lo estoy resumiendo, ¿no? Sí. Y en el punto 4, ¿sí? Necesidad de fortalecer y potenciar un sistema de seguridad social multipilar con 3 componentes: solidario, no contributivo, de reparto intergeneracional contributivo y de ahorro no lucrativo y en modalidades consistentes con el mecanismo constitucional vigente al 1 de marzo de 2025. Y hay dos puntos más muy importantes, que me imagino que con la finalidad de síntesis no leíste, que tiene que ver con el régimen de aportación de los trabajadores independientes y unipersonales. Muy importante. Para que esto sea duradero, no hay una reforma definitiva, ¿verdad? Para que esto sea duradero, ese es el punto 3.3, que está ajeno de la reforma actual, era un problema antes, sigue siendo un problema ahora. Y otro punto muy importante, que el Frente, en su diálogo social, entendamos que la metodología de diálogo social adrede no lleva la redacción última y la propuesta concreta sobre qué cambiar. Identifica los problemas y da líneas de discusión para nutrirla de las principales mayorías, ¿sí? El resultado último va a depender del diálogo social y de los consensos políticos que no solo considera al Frente Amplio. Y el otro punto que le decía que faltaba es generar condiciones para el acceso a la jubilación de los 60, porque con esta reforma que tanto se ha discutido de la parte paramétrica, la reforma aprobada, está prohibido jubilarse a los 60. O sea, la gente no tiene la libertad de jubilarse a los 60. Y eso hay que reconsiderarlo. No todo el mundo puede trabajar más allá de los 60. A ver, leo lo que dice textualmente el documento en ese punto. Se deberá generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo. A tales efectos se considerarán diversos estudios sociales, económicos, laborales, de género, demográficos y actuariales que sirvan de insumos para el diálogo social. Exactamente, yo quería agregar estos 2 puntos, además de los que leyeron ustedes previamente, porque son bien importantes. Hay una continuidad con las críticas y con los temas que le preocupa a la gente. Esto tiene la definición última de cómo va a ser la jubilación, a qué edad y en qué condiciones. No, hay un compromiso que en el diálogo se debe reabrir este tema y estudiar la posibilidad para que la gente que así lo quiera hacer pueda jubilarse, en qué condiciones, a los 60 años. Eso hoy está excluido. Los uruguayos perdieron la libertad de jubilarse a los 60 años. Y es un problema, no es un tema solamente de ejercicio de la libertad individual. Tiene que ver con las posibilidades de mucha población de poder seguir trabajando, o en qué condiciones seguir trabajando. Entonces esto no supone escribir al mármol ningún régimen, sino identificar que acá tenemos un problema que puede tener una solución. Acá hay un cable tirado a la papeleta de reforma constitucional. Hay un cable de unión, de coincidencia. Hay abordaje. Hay mucha gente que está pensando en su situación. Yo creo que limitarlo a que esto es un cable, entiendo la expresión, la pregunta disparadora, pero esto va mucho más profundo. Este es un tema muy serio, no de planteamiento táctico. Esto es la solución de una cantidad de gente que ha trabajado toda la vida y que no puede tal vez seguir trabajando más allá de los 60. No solamente identificado como algunos como pérdida de derechos, un problema de inserción al mercado laboral. Esto no es una concesión para
para llegar a grandes consensos. De hecho, el Frente Amplio no resolvió sumarse a la recolección de firmas, dio libertad de acción. Son dos procesos distintos, hay una genuina independencia y ha sido parte del problema. Si los partidos respondieran a los movimientos sociales o viceversa, acá no hubiera habido problema. Y el Frente resolvió con la libertad de acción, no la abstención ante un tema relevante. Como es la edad, los 60 años de edad no es para una guiñada para quedar bien, es la expectativa generada genuinamente como plataforma electoral, porque esto es parte de la plataforma electoral del Frente Amplio, el compromiso de un diálogo social, identificando acá un problema, y a mucha gente le va a interesar. Economista Polgar, ¿y es realista? Porque ese es un aspecto que siempre se ha discutido, desde el propio Frente Amplio, incluso hay quienes han señalado, bueno, hoy en día el mercado laboral es otro, las expectativas sobre todo de vida son otras. ¿Es realista mantener en 60 años la edad de retiro? El Frente Amplio no resolvió eso. Si leemos de vuelta, estamos hablando de las condiciones para jubilar a los 60. Hoy está prohibido. No es realista. Dejar esa puerta abierta, dice usted, pero ¿cuáles serían las condiciones para acceder a la jubilación a los 60 años? Esa es la que van a surgir del diálogo social. La puerta abierta está en limitar esta restricción a la posibilidad de que aquellos que quieran y tengan la causal de jubilarse a los 60 no puedan bajo ninguna condición jubilarse y tengan que seguir trabajando. Este no es un problema de táctica política, es un problema en su sistema de seguridad social que empeoró los problemas que teníamos tras la reforma. No coincide con la papeleta, no coincide con el gobierno. Es algo distinto, fruto para la discusión. Y el diálogo, recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, lo que busca es que estos temas no pueden salir de mayorías parlamentarias circunstanciales. Incluso no pueden salir de mayorías parlamentarias circunstanciales donde hubo que hacer transacciones al interior del propio gobierno, coalición de gobierno, transacciones que incluían temas más allá de lo de seguridad social, para obtener las mayorías en el proceso parlamentario dentro del propio oficialismo. Eso empobreció aún más la reforma que originalmente concibió Saldain, que era el técnico, ¿verdad? Entonces queda mucho por hacer. No se trata de volver a punto cero y al pasado y elevar la ley, eso el Frente no lo resolvió. El Frente no resolvió apoyar el plebiscito. Lo que el Frente resolvió es libertad de acción, porque hay Frente Amplistas que piensan que hay que juntar firmas y Frente Amplista que no. Pero el Frente tiene una propuesta propia, que ya vimos que no es solamente algunos temas polémicos o un tema táctico, son temas reales de la seguridad social. Si le parece, hacemos una pausa acá y continuamos viendo otros de los puntos que incluye este documento que se aprobó el sábado. Ya retomamos la entrevista con el economista Jorge Polgar a propósito de este documento titulado Bases para el Diálogo Social en Seguridad Social, que el Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó por unanimidad este sábado. El Frente Amplio confirmó el sábado pasado en su plenario nacional la postura respecto a la reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones vigente. Por un lado, aprobó un documento que marca los límites a la libertad de acción que tendrán los sectores para apoyar o no aquella iniciativa. Pero además, otro texto con las bases para el diálogo social sobre seguridad social que el Frente Amplio convocará si gana las próximas elecciones. ¿Qué dice este segundo texto? De eso estamos conversando con el economista Jorge Polgar, que integró la comisión encargada de su redacción. Economista Polgar, vayamos a uno de los puntos más importantes de estas bases, por lo que está en juego y además por cómo se toca o no se toca con la reforma constitucional que promueve el PIT-CNT. Me refiero al punto 4 de las bases. Necesidad de fortalecer y potenciar un sistema de seguridad social multipilar con 3 componentes. 1, solidario, no contributivo. 2, de reparto intergeneracional contributivo. Y 3, de ahorro no lucrativo y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1 de marzo de 2025. Explíquenos concretamente qué es lo que se está señalando acá con respecto a las AFAP, a la continuidad o no de las AFAP y en qué condiciones. Bien, sí, yo diría que algunos puntos son más importantes que otros. Todos tienen relación con la reforma que hizo el gobierno, todos tienen relación con los problemas que tenía la seguridad social de Uruguay y que sigue teniendo, y que algunos de ellos están tratados en el contenido de la papeleta que impulsan, entre otros, el PIT-CNT. En este caso concreto que acaba de leer,
Esto no es nuevo en el Frente Amplio. El Frente lo resuelve ahora porque lo que resolvió el Frente, independientemente de las iniciativas de reforma constitucional, lo que resolvió es el diálogo social y su contenido. Hasta ahora el Frente lo venía presentando, pero el Frente tiene instancias formales de resolución y este plenario era una. Por eso el Frente ahora tiene posición sobre un tema fundamental de los problemas que tienen los uruguayos en lo que tiene que ver con seguridad social. O sea, este punto que habla de reivindicar un sistema de 3 pilares ya existía en el programa del Frente Amplio y está en la propuesta de bases programáticas prácticamente textual que está en el programa que se aprobará o se discutirá en diciembre. En este caso concreto, esto es tema conocido por los uruguayos, no se necesita ser experto. Uruguay hace años ya tiene organizado sobre 3 pilares o 3 partes, ¿verdad? Una parte no contributiva, que es distintas formas de prestaciones para atender las situaciones más extremas, por edad o por ingresos, o bajo ciertas condiciones. El gobierno en su ley hizo modificaciones que forma parte de una mirada a la seguridad social, o en este caso a las jubilaciones y pensiones característico de Uruguay, es que nadie queda por el camino, lo que se llama la cobertura. Otro de reparto intergeneracional, que es el contributivo, uno genera derechos a una contraprestación si efectivamente trabajó y aportó y constituye causal, y otro pilar de ahorro. Acá la novedad es que, con respecto a la situación actual, es que hay una crítica que el Frente Amplio quiere discutir en el contexto de la metodología de diálogo social sobre el rol del lucro, ¿sí? Del lucro que se expresa dentro de lo que son las comisiones que cobran las AFAP, todas ellas, directamente a los trabajadores por parte de sus aportes. Eso en Uruguay ya ha sido cuestionado y sufrió modificaciones que tienen que ver con... Pero el Frente Amplio no lo modificó de fondo, no lo modificó en su sustancia. Ahora, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría con las AFAP en este contexto? No lo modificó de fondo, pero hizo... No modificó esto que ahora se llama lucro, eso no se tocó, digamos. Esto se llama lucro desde el comienzo, porque son las comisiones del sistema. Cuando uno tiene una tarea, lo remunera, y lo remunera con una parte de ganancia. Eso es cierto, es decir, si uno llegara a hacer que la síntesis de esto son las AFAPs, las AFAP cobran comisiones, fue muy cuestionado el nivel de las comisiones, no la prestación solamente, que depende de otra cantidad de cosas, entre otras de las condiciones de mercado, ¿verdad? Porque el ahorro se invierte, por eso se habla acá del ahorro capitalizado, se invierte, que es importante por los fondos que genera y para el trabajador porque sus ahorros crecen. Luego con eso en el Banco Seguro, de acuerdo a la normativa que tiene Uruguay, se compra el seguro de retiro, ¿verdad? No es las AFAP las que pagan la jubilación. El Frente cuestionó y cuestiona el lucro. En los gobiernos pasados hubo reformas con amplio consenso en que teníamos un nivel de comisión elevado en el Uruguay en comparación internacional. Pero siguió habiendo comisiones y por lo tanto siguió habiendo lucro. Se pudieron bajar las comisiones probablemente, pero eso que ustedes llaman lucro continuó existiendo. Entonces ahora... La preocupación, ese punto no es menor. Si tomaron medidas legales para poder bajar el lucro, porque no operó la competencia, como se esperaba en los que crearon la reforma que se aplicó a partir del 96. Y el Frente tiene su línea programática, es algo que revisar el papel del lucro en la seguridad social. Y eso es un componente que identifica el Frente, que preocupó al Frente durante sus años de gobierno, que introdujo medidas para que bajara, no solamente impulsando que el líder del mercado, dicho así, República FAP, la FAP estatal, bajara sus comisiones y liderara el mercado, sino que vimos que todos en la práctica es un mercado donde, no solo para los economistas, que es muy interesante, sino para los propios trabajadores, es que la competencia no llevó a la baja suficiente o deseable de las comisiones. Entonces el lucro está en cuestión, es verdad, el lucro está en cuestión, debería estarlo para todos. Pero a ver, llevado en términos prácticos, sí. A ver, Romina. Sí, yo le iba a plantear eso, establecer ahora que sea el pilar de ahorro va a ser no lucrativo, ¿no implica directamente la eliminación de las AFAPs? No necesariamente. Hay otros esquemas, pero son los que van a estar en consideración. Hay otros esquemas donde los trabajadores no eligen una AFAP, ¿sí?, como tal, sino que van en el sistema general, eligen una entidad pública, y esa entidad pública gestiona e invierte sus ahorros, por ejemplo.
En ese caso, si es participación estatal de alguna seña, en ese caso no habría lucro privado, por ejemplo. Pero admite distintas soluciones. Ahí está, pero un escenario posible que uno se imagina ante un planteo como este es la desaparición de las AFAP privadas y la conservación, el mantenimiento de República AFAP, pero a su vez una República AFAP en la que no habría lucro, en la que no habría ganancia, porque República AFAP tiene ganancias hoy, que van a las arcas del Estado, ¿no? Una República AFAP que solamente cobrara para mantener su estructura. ¿En eso están pensando? Bueno, son bases para el diablo, pero lo principio que estamos acotando de qué se trata, ¿verdad? Estamos hablando de un problema. De vuelta, aquí son soluciones, guía de soluciones para dialogar en base a problemas. Esto no es en base a definiciones atemporales, definitivas y propias y exclusivas del Frente Amplio. Una preocupación genuina por el funcionamiento del sistema que tiene que estar basado en 3 pilares. Tiene que haber ahorro, tiene que haber una parte no contributiva, que en otros lados se llama universal, ¿verdad?, donde está el subsidio, y otra parte de reparto como lo conocemos, como era el antiguo sistema. En la parte del lucro está justificado que lo cuestionemos. Está justificado que lo cuestionemos en cómo forma el funcionamiento del sistema. Pero derecho va a la eliminación de las AFAP privadas. Eso es lo mínimo que ocurriría. Eso es uno de las posibilidades que se van a impulsar el diálogo. Ustedes habrán visto que el diálogo, abordando los temas y tomando posición, no lleva propuestas concretas definitivas, porque precisamente son las bases para el diálogo. No, pero al señalar como no lucrativo específicamente, digo porque este siempre fue un punto, por ejemplo, que se discutió mucho en los programas, en el momento de la elaboración de los programas del Frente Amplio, ¿no? En las últimas veces, por ejemplo, se había introducido que se iba a atender progresivamente a la disminución del lucro a la seguridad social, ¿no? Todo un aspecto que se negoció, que eso quería decir lo que se terminó llevando a cabo de bajar las demás comisiones. Pero ahora este documento establece directamente no lucrativo. En el pasado, la aspiración del Frente Programática a un sistema de seguridad social con 3 pilares y que el pilar de ahorro fuese no lucrativo, ya era la decisión programática tomada por el Frente Amplio. Eso no es nuevo. Y el Frente lo lleva al diálogo social. O sea, hay una precisión importante. Ese principio programático inspiró la preocupación por la baja de las comisiones, entre otras cosas. Al principio liderando la gestión en República AFAP y después interviniendo con normativa para la fórmula de cálculo y la baja de las comisiones. Eso sigue estando presente y efectivamente, puede llevar a que no haya privados cobrándole comisiones a los trabajadores por la administración de sus cuentas. Puede ser una posibilidad, pero está fundada en un problema que tenemos. Y parte del rechazo al nivel de comisiones que tuvo el sistema en Uruguay. Y en eso son los datos que lo respaldan, ¿verdad? Entonces, a la pregunta de ustedes, ¿puede llevar a eso? Sí, puede. La respuesta es correcta, sí. Para terminar, economista Polgar, porque ya el tiempo se nos fue, vuelvo a los 4 o 5 puntos que, digamos, que estructuran estas bases. Voy al primero: revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social con el objetivo de corregir las inequidades existentes propiciadas por las actuales normas. Acá, en pocas palabras, ¿de qué están hablando? Es que hay que revisarlo, porque la nueva normativa y muchas de las iniciativas que se están discutiendo no tocaron el problema de financiamiento. Y fue una de las razones para decir que fue injusta. No se revisaron estructuralmente la forma de financiamiento del sistema de seguridad social, que está y va a tener. O sea, la existencia de un déficit no supone per se que nos cuestiona la forma de financiamiento. El Estado participa, no solo como patrón. El Estado participa de la seguridad social y pone parte del recurso de todos los uruguayos a través de impuestos destinados al financiamiento de las prestaciones de la seguridad social, incluyendo las jubilatorias y de pensiones. En este caso es una revisión integral. ¿Qué quiere decir? Hay una cantidad de reglas de juego que no estuvieron en cuenta en la versión final, porque en la etapa de la CES, el propio Saldain decide de revisar la forma de financiación. Nada de eso sobrevivió al proceso político de la política. De vuelta, ¿qué puede implicar en términos prácticos? ¿La introducción de nuevos impuestos o el aumento de impuestos existentes para que esa recaudación adicional vaya a la seguridad social? Los impuestos van al financiamiento del Estado. Acá estamos hablando del financiamiento de la seguridad social. Uno muy importante, es, por ejemplo, la forma porque no son impuestos, ¿verdad? Son aportes a la seguridad social. Uno de ellos es cómo se encontró la solución a la caja bancaria, porque por eso decimos que esto no mira los problemas futuros, no es durable, porque hay cambios en la forma de aportación que se derivan de la forma de trabajo. Pensar en el viejo esquema, por esto es una reforma antigua la que se introdujo,
fue la que pudo llegar al gobierno. Decimos que es antigua porque el formato de trabajador integrando una plantilla con aporte trabajador y aporte patronal claramente definido, eso se está cambiando en el mercado de trabajo, y ni siquiera es a futuro, y ya está pasando. ¿Qué pasó para la audiencia? ¿Qué pasó en la bancaria? Con acuerdo del gobierno, de los bancos y del sindicato de trabajadores. Forma de aportación, además y por separado de la nómina, de los sueldos, digamos, que son los activos. Ese tipo de soluciones se están explorando en otras partes del mundo, precisamente para reflejar los cambios en el mercado de trabajo, los desafíos a futuro. Y eso es una discusión mucho más difícil, Emiliano. Pero ¿cuál podría ser el instrumento? Haber llevado de nuevo a términos prácticos. Bueno, es una propuesta abierta, ¿verdad? Pero un ejemplo. Un ejemplo es como en los bancos, se grabaron los activos bancarios. Se grabaron los activos bancarios. ¿Por qué? Porque no todo el aporte sale de la plantilla, no todo se arregla con mayores aportes de los trabajadores, mayores aportes de los patrones o del Estado en base a la contribución de las nóminas. Hay que pensar formas que estén más impregnadas de futuro para responder al problema actual. Y no estamos hablando de reformas tributarias, son las contribuciones a la seguridad social. La seguridad social está desafiada por la forma del mercado de trabajo y por lo tanto en las formas de aportación, sin tener en cuenta la forma de eludir la forma de contratación para pagar menos. Eso nos lleva, en la actualidad, a que los trabajadores independientes tengan mucho menos cobertura de seguridad social, porque en vez de estar en plantilla, tributan o aportan, mejor dicho, como trabajadores independientes. Esos son parte de los desafíos. Por eso no es simplemente decir, bueno, se suben o se bajan los aportes patronales o los personales como se hizo en el pasado, ¿verdad? O se corrigen inequidades. Genuinamente y técnicamente, los que están más en el tema saben que este es un tema de desafío. No estuvo presente en la reforma del gobierno, era un tema reivindicado desde antes. Y los que nos están escuchando, que no son expertos, conocen casos, ¿sí? Conocen casos que tienen, o si no ellos mismos conocen casos que no se parece al del trabajador típico que está en planilla. Y que si uno decimos, vamos a subir el aporte patronal, vamos a subir el aporte obrero, sabe que ahí no hay una solución. No ese es el camino, independientemente que hay que discutirlo. Economista Jorge Polgar, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Encantado, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, volvemos sobre este asunto en los próximos días. Que pase bien.